Solo un objeto mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos ser tan solo un objeto. ¿Cómo están, amigas y amigos de todo el país? Estamos nuevamente junto a ustedes con su programa En Derecho con Marianela Paco, como todos los domingos a través de su canal UDES TV, poniéndonos al corriente a ver qué ha pasado en el contexto mundial desde el punto de vista de los derechos humanos. Así es. ¿Por qué? Porque desde este espacio lo que queremos es provocar, lo que queremos es interpelar, lo que queremos es exhortar a que se puedan cuestionar, revisar cómo estamos en nuestro cotidiano para modificarlo y construir el camino hacia el vivir bien. Así es, en esta nueva edición de este mes de noviembre, ya estamos por el 16 de noviembre, imagínense, ya este año prácticamente se ha ido y lo que tenemos que hacer es un recuento, ¿verdad? Pero este recuento semanalmente le llega a usted con ese propósito de que discernamos nuestras vidas y activemos voluntades de cambio. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Enseguida venimos con el espacio de la revisión de fechas de calendario en el contexto internacional, el por qué y el para qué y cómo es que debemos encarar estos procesos interpelativos desde el contexto internacional. Pues ya viene con ustedes. No se muevan. Solo un objeto mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos ser tan solo. Entre otras tenemos, por ejemplo, la muerte de Tupac Katari para las civilizaciones milenarias. 50.000 años de una civilización incana en el sur continental conmemora esta fecha. ¿Y quién es lo que conmemoran? ¿Conmemoramos como Estado Plurinacional de Bolivia? No, lo conmemoran las otras personas que han llegado de otras partes del mundo y son parte de este territorio hoy llamado Bolivia. No, pues entonces no le hacen homenaje a nuestros líderes ancestrales, a quienes han buscado la libertad real y efectiva de su pueblo, de su gente, de su sangre. Definitivamente, ojalá un día puedan respetar a nuestros héroes y validar como a cualquier otro en ese plano de rendirle homenaje a quienes realmente buscan la libertad plena. No solamente romper cadenas físicas, fundamentalmente las cadenas mentales. Con ese precedente quiero darles la bienvenida entonces a este espacio de revisión de conmemoración de fechas. Esta semana, en el contexto internacional, se ha conmemorado el día 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Así es, esta enfermedad que, esquilma a mucha de nuestra gente con hacer, por ejemplo, estos laboratorios constantes, las diálisis, ¿verdad? Y mucha gente muere por eso en nuestro país. Pero, ¿qué es la diabetes? De acuerdo a el Organismo de Naciones Unidas, esta es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas, uno de nuestros órganos del cuerpo, no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. En 2017 se dice que esta enfermedad ha causado la muerte de más de 4 millones de personas. Desde los 80, y fíjense, coincide con algo que luego voy a abordar. Dice, desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de personas adultas padecían diabetes en el 2017, frente a 108 millones en 1980. Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí solos. La diabetes es la cuarta causa de muertes en esta región. Los tipos de diabetes, dice, tiene diferentes
formas de complicaciones en el organismo, incrementa el riesgo fundamentalmente de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgos conexos. ¿Por qué? Porque hay sobrepeso o lo que se llama obesidad. Gran parte de los casos y sus complicaciones se pueden prevenir con dieta saludable, actividad física regular, un peso corporal normal, tomar bastante agua, agua en vez de refrescos, nada azucarado, tiene que ser agua, agua es vida, ¿no? Y evitando el consumo de tabaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta enfermedad puede darse en cualquier etapa de la vida y fundamentalmente es porque no tomamos agua. ¿Por qué? Porque no le damos al organismo el suficiente elemento vital para disolver lo que consumimos, para que pueda seleccionar, hacer como el molino y seleccione qué cosa es bueno para el cuerpo y qué no. Entonces le cargamos y tanto es como agarrarle así, acorralado a nuestro órgano para no dejarle producir lo que debe, que es la insulina. Y como consumimos grasas y otras cosas, pues su capacidad de su producción no se absorbe suficientemente, engordamos y ahí tenemos, ¿no? Yo en algún momento había hablado de que hacia el 2005 Bolivia lo que tenía eran enfermedades de la pobreza, porque el sistema capitalista neoliberal que tenemos como régimen impuesto, ¿no?, lo que ha hecho es traer generalmente comida rápida, lo han dicho, y se llama comida chatarra. Como queremos vender, no importa con qué estemos vendiendo, si el aceite es nuevo o está reutilizado, quemado, blanqueado, qué sé yo, y estamos comiendo en la calle. ¿Por qué creen que tenemos más pecas en la cara? ¿No? ¿Por qué creen que se nos aparece en el cuello manchas negras? Entre otras cosas, a eso, consumimos muchos refrescos azucarados, gaseosas, consumimos ¿qué cosas? Comidas chatarras, pastillitas, papas fritas, entonces nuestro pobre organismo no se está nutriendo. Entonces, antes, decía, teníamos enfermedades de la pobreza, antes del 2005. Del 2005 esta parte en Bolivia se ha cobrado el efecto del capitalismo pleno. ¿Por qué? Porque con el gobierno entonces del 2005 al 2019 se había mejorado la capacidad adquisitiva de las familias bolivianas y la mayoría comía comida chatarra. Querían comprar, ¿verdad? Ya hemos dejado de cocinar en la casa muchas familias. Y la otra gente, como quiere plata y no le importa si está envenenando a la gente, pone ajinomotos, pone calditos Maggis y no sé qué cosas en la comida, y el alimento que comemos no alimenta en realidad, ¿no? Y solamente le da ganancia a la otra parte. Entonces, a eso yo le llamo que son enfermedades del capitalismo neoliberal, que si bien es fruto de tu poder adquisitivo por comprar comida en la calle, es para maltratar tu cuerpo. Eso te lleva ¿a qué? Al hospital. Y en un hospital, ¿qué te venden? Medicamentos. Para empezar tienes que pagar, ¿vean? Así que todo lo que trabajamos por esa razón no nos alcanza para disfrutar la vida. Entonces, quienes tienen diabetes, empiecen a tomar agua, ¿ya? Segundo, que hay que tomar mate de cola de caballo. Y acuérdense de mí, hagan un régimen sin tanta papa frita o nada frito, no fideos, no mucha papa, no mucho pan. Entonces van a recuperar su salud y no van a necesitar de las diálisis. De acuerdo con los datos estadísticos, dice, en nuestro país la diabetes tiene estas causas que ya he explicado, pero la prevalencia es la siguiente, dice 6.6% de casos de diabetes en nuestro país. Afecta más a las mujeres en un 7.2% versus un 6.8% en hombres. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Porque de las mujeres nuestro cuerpo está diseñado para hacer cambios hormonales 3 veces al mes.
Entonces, por esa razón, somos más propensas a que las grasas se nos queden en nosotras. Además, este espacio en el vientre está diseñado para gestar bebé. Entonces, por eso rápidamente crece la pancita, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los hombres, de acuerdo con los datos que se manejan todavía del año de hace más de 20 años, del 2001. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Hay que superar los datos, ojalá se puedan actualizar, porque hasta el 2024, el año pasado, dice el Ministerio de Salud ha reportado que, de acuerdo al Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles, hasta el 2023 se tenían 8.857 casos de diabetes tipo 2 por cada 100.000 habitantes. Imagínense qué porcentaje es altísimo, ¿no? Lo que significa, dice, que aproximadamente 8 de cada 100 personas en Bolivia viven con esta enfermedad crónica y silenciosa. De acuerdo con las autoridades en ese momento, también han coincidido con lo que les digo, es fácil prevenir, pongámonos a trabajar en ello. Hay que cocinar mejor la comida saludable en la casa. No compren ajinosmotos, no compren esas sibaritas, esas no sé qué cosas hay, ¿verdad? No, es mejor hervir los huesos que tenemos ahí de los animalitos para darle un buen sabor, pero que hirva bien, ¿no? Habrá que volver, no sé, a los braseros, por ejemplo. Antes no había tanta gente con sobrepeso. ¿Por qué razón? Hay que revisar la dieta que se tenía antes a la dieta de ahora. Así que, a propósito del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el 14 de noviembre, esa es mi recomendación. Agua, cola de caballo, los que tienen matecitos hay que tomar para recuperar si ya tienen la enfermedad. Y en los otros casos evitaremos mucha comida chatarra o lo que llaman comida rápida. Cambiamos de tema. Vamos a revisar otra fecha, el 16 de noviembre. Hoy, Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Vale decir, estos accidentes automovilísticos. ¿Por qué se conmemora esta fecha? De acuerdo con Naciones Unidas, dice que los accidentes de tráfico causan es la causa principal de la muerte de jóvenes entre 15 a 29 años. Según el informe de la Situación Mundial de la Seguridad Vial, dice, presentado por la OMS, indica que las muertes por accidentes de tránsito continúan en aumento, con un promedio de 1.35 millones de muertes. El informe de la OMS sobre el Estado Mundial de la Seguridad Vial dice que las lesiones causadas por el tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños y de jóvenes entre 5 a 29 años. De acuerdo a este mismo informe, dice que la meta 3.6 de las ODS o el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que exige la reducción del 50% en este número de muertes, está lejos todavía de ser suficiente. Vale decir, necesitamos modificar la cultura del manejo de la movilidad. Necesitamos modificar la cultura del tráfico de vialidad. Tienen que aprender los conductores primero a respetar la vida de las personas. No, aquí en Bolivia es diferente, ¿verdad? Aquí bajamos la vereda a riesgo de que cualquier auto pase por encima. Primero dejamos pasar toda la fila de autos antes que a los humanos. Esa cultura tiene que cambiar, tenemos que volver a la cultura de la vida. Si hay un auto, tiene que parar para dejar pasar a la gente al frente. Tener el suficiente tiempo de pasar. Si son mayorcitos, por ejemplo, a veces le están gritando, no, apúrese pues, así. ¿Qué es eso? Entonces hay que cambiar. Y como verán, el objetivo de esta conmemoración de recordar a las víctimas de accidentes de tránsito es para motivar al cambio de esta cultura en el tráfico y vialidad en no solamente carreteras, sino también dentro de las ciudades. De acuerdo con estos datos que nos
arroja el sistema de Naciones Unidas, dice que los objetivos del Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas tiene por objetivo, ¿no?, proporcionar una plataforma a las víctimas y a sus familias, recordando a todas las personas que han fallecido, a las que han quedado heridas, reconocer el trabajo también del servicio de emergencias, llamar la atención para no trivializar estos accidentes, abogar por un mejor apoyo también a las víctimas y a las familias, cómo resolver sin pleitear, por ejemplo, hasta llegar a la cárcel. Imagínense cuánto tiempo dura un juicio, cuánta plata gastan en eso. Va a la cárcel y la persona que falleció no revive, no satisface la plata que les vayan a resarcir, y la otra parte se queda también dolida, sin superar, sin el perdón del otro lado. Entonces realmente nos autodestrozamos entre partes en estas situaciones. Cambiar nuestra cultura hacia la cultura de la vida, de generar armonías, es importante. Evitar estas desgracias sería lo genial. ¿Cómo está esta situación en nuestro país? De acuerdo con los datos que se tienen, dice, aumentan los accidentes de tránsito. Hay 54 accidentes al día en Bolivia, de acuerdo con este medio Plus. Dice, los últimos datos oficiales de la Dirección de Tránsito a nivel plurinacional hasta el primer semestre de este año 2025 han reportado, dice, 9.731 accidentes, con un incremento del 10% en comparación al mismo periodo de la gestión pasada. Una tendencia que va en sentido contrario a lo que ocurre en países vecinos como Argentina, Chile, donde las cifras de siniestros y muertes se reducen. Llamada de atención nuevamente, hay que cambiar la cultura de tráfico y vialidad. Necesitamos una vida en paz. Dejemos de correr. Dejemos de la irresponsabilidad y la negligencia en la conducción de las movilidades. En esto, si queremos hablar, por ejemplo, desde un enfoque despatriarcal, la mayor cantidad de los accidentes son provocados por los hombres que por las mujeres, pero a las mujeres no nos dejan el ejercicio libre de la conducción, por ejemplo, a nivel sindicato, como lo que ocurrió el mes pasado en la ciudad del Alto. No estoy reivindicando el hecho de que tenemos derecho de cupo al trabajo. El derecho es igual, no es cuestión de cupo. 1, 2, no es cuestión de hombres o mujeres. Hay datos que nos están reflejando esta triste realidad, la cantidad de accidentes. El 4º lugar de las muertes en todo el mundo se lleva entonces estos accidentes de tránsito. ¿Qué dice? ¿Qué pasa en el resto de los países? A diferencia de Bolivia, mientras en Bolivia, dice, con 11.3 millones de habitantes en 2024 tuvo 1.700 muertes en accidentes, en tanto que en Argentina, dice, su informe arroja 4.027 personas fallecidas. En Argentina, pero ese 4.000 es de 46 millones de habitantes. En cambio, en Perú, dice, se han registrado 2.578 fallecidos por accidentes de tránsito. ¿Cuántos millones de población tiene Perú? Pues es superior a la nuestra, ¿verdad? Luego, en el entorno del país, a nivel departamental, dice, Santa Cruz concentra casi la mitad de los accidentes ocurridos en todo el país, con un 48.22% del total. La Paz está en segundo lugar con 26.54%, seguido de Cochabamba con 8.19%, y las demás regiones tuvieron porcentajes menores. El reto es reducir, porque la cifra es muy alta en comparación o en relación a la cantidad de población que tenemos en nuestro país. Con este dato cierro entonces la revisión de las fechas conmemorativas, que en esta ocasión solo son 2 en el contexto internacional. Debería ser también de contexto internacional la conmemoración de la muerte de Tupac Katari, pero
No es así por esta racialización de la historia. 1. 2. Creo que lo que no se ha comprendido, ¿no?, aparte de esta racialización, es que las grandes revoluciones precoloniales que después han dado paso a la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa, las gestas libertarias en Sudamérica, no se ha planteado en ese enfoque, que han tenido su origen con quienes, con los indios que habitaban estos territorios. Empezó con Tomás Katari en el sur, con el quechua, luego fue con Túpac Amaru del Perú, y después vino hacia territorio aymara, ese espíritu de levantamiento en 1870 a 1879, ¿no? Entonces, en 1789, me estoy equivocando de fechas, 1789 es cuando capturan en todo caso a Túpac Katari. La muerte de Túpac Katari se da en esos tiempos. Ojalá un día puedan reconocer en su verdadero valor histórico lo que significó, el impacto que tuvo en el mundo entero esta muerte. Así que esperemos que cambie. Cierro con esa reflexión esta parte. Enseguida venimos con el capítulo de las noticias desde el ámbito de los derechos. No se muevan, por favor. En Derecho con Marianela Paco ya vuelve. Solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Gracias por continuar En Derecho con Marianela Paco, como todos los domingos, aquí junto a ustedes, haciéndoles levantar tempranito. Hatuna paiguica chumpico unas recién chaegamos anquich kaiwakichim. Parla nakunaman. Imamanta imaina usaininchis y chegapi apanakunamanta kasha. Ajena kasha. Así es, En Derecho con Marianela Paco, entonces tiene que ver con esto, que tiene que ver con nuestra cotidianidad, nuestra vida. Ahora vamos a revisar las noticias que han ido aconteciendo en esta semana y vamos a empezar con la COP30. Así es, ¿qué es la COP30? ¿Dónde se está llevando adelante? ¿De qué se trata? ¿Por qué tiene el número 30? La COP30 es una conferencia de partes de las naciones en su versión número 30. Así es, esta es la reunión número 30. En esta reunión se trata de que la situación del medio ambiente o del ambiente, cómo está la contaminación y todo lo demás. En ese sentido, en esta cita que está llevándose adelante en Brasil, ¿no?, ha habido diferentes hechos noticiosos. La primera es que indígenas se han enfrentado a la seguridad de esta gran reunión. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacerse escuchar. Así es. ¿Qué han dicho en esta intervención? Lo que ustedes han debido ver en los medios de forma viral es que habían unos indios con plumas y todo entrándose a unos ambientes, rebasando la seguridad. Eso pasaba en Brasil. Así es, la manifestación, dice, de acuerdo a Deutsche Welle, ¿no?, dice, la manifestación tenía como objetivo alertar sobre la situación de los pueblos indígenas que dijeron ser participantes de este espacio.
Varias decenas de manifestantes indígenas se enfrentaron el martes 11 de noviembre a los agentes de seguridad de la COP30 en Belém al tratar de ingresar al interior dentro de las conferencias, un incidente inhabitual en ese evento de Naciones Unidas, según los periodistas presentes internacionales que han reportado esos hechos. Los indígenas se manifestaban bailando frente al edificio antes de ingresar, pero agentes de seguridad los empujaron hacia afuera. Los agentes colocaron sillas y mesas en la entrada para impedir de nuevo su ingreso. Según el periodista de AFP, dice, vio a un policía evacuando en una silla de ruedas. Estas voces, dice, son ignoradas. La seguridad de la COP está resguardada por Naciones Unidas en el interior del recinto y por autoridades locales brasileras. De acuerdo con esta información, el manifestante de la asociación Red Sustentable de Bahía explicó a AFP, dice que la protesta tenía como objetivo alertar sobre la situación de las naciones de los pueblos indígenas. ¿Y por qué razón quieren alertar a las Naciones Unidas que están reunidas en Brasil para revisar precisamente la situación del cambio climático en el mundo? ¿De qué quieren alertar? Pues no se olviden que últimamente los territorios donde se desarrollan pueblos indígenas originarios, dueños originales del lugar, ¿no?, están siendo avasallados, están siendo desplazados por actividades mineras, por tala de árboles, por ampliación de fronteras agrícolas, están devastando, están reduciendo la capacidad de purificación del oxígeno en el mundo. No se olviden que tenemos un alto grado de contaminación en el mundo. El aire que respiramos no es puritito y los pocos árboles que quedan pues se están sobreesforzando. Pero dentro de esos territorios donde están los árboles hay pueblos, hay gente. Esta gente siempre ha convivido con la naturaleza. Hace unos 10 años atrás, lo que han dicho los mismos de Naciones Unidas, misma gente del área científica de la conservación del medio ambiente, han concluido que los pueblos indígenas son la clave para salvar al planeta Tierra, son la clave para restaurar al sujeto madre tierra con todos sus derechos y por tanto salvar también a la humanidad. Pero ¿se está entendiendo en esa dimensión o es simplemente una reunión de un saludo a la bandera y ahí quedó? Cada vez es complicada en estas reuniones hacer que los gobiernos de países desarrollados, entre comillas, los que generalmente producen muchas armas, ¿no?, y son industrializados, difícilmente quieren sacar una parte de todas las ganancias que generan con este sistema capitalista que explota no solo al ser humano, también a la madre naturaleza, para restaurar ese daño. A eso que se llama fondo verde. Entonces, los pueblos indígenas quieren mostrar esta realidad, que viven en esos territorios, pero no les dejan. A veces los quieren ver bailar bonito y hasta ahí se termina con los aplausos y chao. No, hay una causa mayor que los mueve. Y cuando no se quiere escuchar, se genera este escenario de tensionamiento con los pueblos y los, entre comillas, llamados agentes del orden. Entonces, esa es la razón del por qué la COP30 pues es importante. Van a determinar qué acciones van a hacer para salvar, se supone, de mayor contaminación a la madre tierra, a esta vida. Otro medio, la Agencia de Brasil, ha informado lo siguiente sobre la COP30. Dice, indígenas demandan, aquí va la segunda parte, protección de los bosques. La participación indígena en la conferencia, dice, en Brasil alcanza cifras históricas.
Con el apoyo del gobierno, dice, el movimiento indígena brasileño logró que cerca de 400 líderes asistieran a las sesiones de la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, denominado COP30, en Belén, donde también se estableció una aldea con 3.000 indígenas, incluyendo pueblos tradicionales de otras regiones de América Latina, África y Asia. Según el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, esta es la mayor participación de pueblos indígenas que en cualquier conferencia climática, clima realizada, dice, hasta ahora. Mucha gente ha oído hablar de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, pero no se da cuenta de que proteger esta selva cuesta vidas y de que la Amazonía también está siendo devastada, destruida por el uso depredador de la tierra y de la naturaleza. Este es el mensaje que traemos a Belén do Pará y al mundo. No habrá solución sin la presencia indígena, afirmó el martes la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, durante la apertura de la COP allá en Brasil. ¿Qué significa? La Amazonía está en este territorio. Todavía el pulmón verde está en la Amazonía de Sudamérica. Ojalá le den la importancia necesaria, ¿no?, o la que se merecen los pueblos indígenas, los dueños originales de esos territorios, y que la explotación de este sistema capitalista sea frenado y se empiece a entender, como a incluir, ¿no?, lo mejor de la gestión y administración de la comunidad de la vida que hacen los pueblos indígenas en sus propios territorios. De acuerdo con la agenda que se ha expuesto allá en Brasil, dice, los objetivos que se tienen de los pueblos indígenas, dice, es que logren mayor participación histórica en la COP. 2, logren el reconocimiento para que haya una mejor protección de los bosques como una acción clave para mitigar la crisis climática, la inclusión y la demarcación de territorios como metas climáticas, el establecimiento de canales de financiamiento directo, sin terciarización, que permita la transferencia de recursos de forma directa. Explicaba así esta agencia acerca de esta conferencia acerca del cambio climático allá en Brasil. ¿Qué otra información tenemos relacionado a este mismo ámbito? Y es que cientos de artistas globales de todo el mundo se han pronunciado y han dicho en esta reunión virtual que ha habido, ¿no?, de artistas globales e influencers culturales, es apoyar, dice, la histórica declaración indígena, exigiendo acción urgente para proteger la Amazonía en la COP30. En Belém do Pará, Brasil, una histórica declaración política ha existido de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica y todos los biomas de Brasil para la COP30. Ha generado una ola de apoyo global de cientos de artistas e influenciadores culturales, incluyendo a Jason Momoa, a Alok, a Shawn Mendes, a Jamie Lee Curtis, a Simón Mejía, Bomba Estéreo, Leonor Varela, Joaquín Phoenix, Jane Fonda, Nat Keeley, Jeff Bridges, Malin Ackerman, Walton Goggins y Rosario Dawson, quienes llaman a los líderes mundiales a actuar con urgencia, dice, para proteger la Amazonía y garantizar los derechos de los pueblos indígenas durante la COP30 en Belém do Pará. La declaración emitida por las 9 organizaciones indígenas, AIDESEP de Perú, COFENAIE de Ecuador, CONAIAF de Brasil, OPIAC de Colombia, OIS de Surinam, APA de Guyana, ORPIA de Venezuela, CIDOB de Bolivia y FOAC de Guyana Francesa, presenta un conjunto urgente de demandas para salvaguardar la Amazonía y a sus pueblos como condición esencial para la supervivencia del planeta. Al respecto, han dicho, en la COP30 los pueblos indígenas de la cuenca amazónica llegamos con una sola voz política. No estamos pidiendo inclusión,
exigimos participación plena y efectiva. Luego dice, nuestro mensaje es claro, no habrá una solución real de la crisis climática sin el reconocimiento de nuestros territorios, de nuestros derechos y nuestra gobernanza propia. La COP30 debe entregar compromisos concretos, no promesas vacías. Esa fue la voz puesta en conocimiento por parte de los pueblos indígenas allá en Belém do Pará de Brasil. Cambiamos ahora de información. Y esta vez continuamos hablando del mismo sujeto, Madre Tierra y sus hijos, sus hijas, indígenas originarias campesinas. Y esta vez tiene que ver la información con nuestro territorio boliviano. Y es que indígenas del Beni han exigido activar la Comisión Agraria Departamental y preparar demandas por avasallamiento. Veamos de qué se trata esta información, qué está pasando allá en Beni. Según este dato, que ha sido publicado por Fides, dice, pueblos indígenas del departamento del Beni se encuentran reunidos en un encuentro con el objetivo de preparar una agenda de demanda para el nuevo gobierno. En ese contexto, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, CEPIP, Abdón Justiniano, ha pedido al gobernador Alejandro Unzueta activar una comisión departamental agraria para tratar en primera instancia el problema de avasallamientos en la región. Exigimos, dice, a través del gobierno a FEGABENI, a los productores y a los pueblos indígenas, tener la capacidad de activar la comisión agraria a la cabeza de la gobernación. Ojo, esto es importante. Es trilogía de actores, pero falta la cuarta. ¿Quién va a hablar en nombre de la Madre Tierra? ¿Quién va a hablar en nombre de los territorios? Porque hasta acá el enfoque no es una demanda sobre el territorio en pleno, es más bien una demanda en torno a ¿qué? En torno a la tierra, su explotación, por eso llaman a los agroproductores. Así está entonces esta información relacionada con los pueblos indígenas en nuestro país. Hacemos una brevísima pausa y vamos a retornar con otra información y en este caso el tema central para analizar qué pasó con el Ministerio Público durante un año ya de gestión. No se lo pierda, ya volvemos en instantes. Solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos ser solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos ser solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos ser solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Gracias por continuar con nosotros en Derecho con Marianela Paco. Continúa ahora para reflexionar sobre un tema clave en nuestro país. Así es, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional, tenemos 4 órganos, ¿verdad?, para administrar, ejecutar, legislar, aplicar todo eso. Y para la parte operativa tenemos 3 instancias intermedias con características autónomas y que se conocen también como auxiliares de la administración de justicia. Se conoce también como unas instancias de defensa de la sociedad. ¿Y cuáles son estos organismos? Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando también
del Ministerio Público. ¿Y por qué estoy poniendo en mesa la revisión de uno de estos entes? El Ministerio Público en nuestro país tiene el deber de defender a la sociedad. Así es. De acuerdo con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el reconocimiento de las, ¿cómo se dice?, de estas entidades como auxiliares, ¿no?, tiene que ver precisamente para mantener su independencia. ¿Por qué necesita independencia? Porque va a estar, se supone, fíjense, lo que se ha diseñado por Constitución es que los 4 órganos tengan la misma capacidad y fortaleza. Por eso las autoridades judiciales son electas, por eso las autoridades del Ministerio Público, por ejemplo, son autoridades elegidas en asamblea, al igual que la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y otras entidades. ¿Y por qué es importante? Fíjense, darles el mismo rango, la misma fuerza de poder es para que no se sometan a nadie. Pero ¿qué hemos visto en los últimos días con el caso Áñez, el caso Camacho y demás? ¿Acaso hay igualdad jerárquica? ¿Hay igualdad en responsabilidad? ¿Hay autonomía? ¿Hay independencia? Bueno, para que ustedes conozcan, a todos los hermanos, hermanas bolivianas, qué es, bolivianos también, qué es el Ministerio Público, van a encontrar en nuestra Constitución el artículo 225, ¿ya? Y en este artículo, el parágrafo primero dice: el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad. ¿Quiénes son la sociedad? Es el conjunto de personas, es el conjunto de habitantes, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, abuelitos, abuelitas de todas las edades, son sociedad boliviana. Y dice, ejercerá además la acción penal pública. Para defenderte, tiene que ir a decirle al juez: este está dañando a tal persona o a tal colectividad, hay que detenerlo, hay que frenar, ¿no? Ese es su trabajo. Y el Ministerio Público, como les decía, según este mandato constitucional, tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. Vale decir, planifica su presupuesto, presenta al Estado, se le da su presupuesto y administra. Esa autonomía también le permite canalizar financiamiento externo directo, haciendo acuerdos, convenios, ¿ya? En segundo lugar, el parágrafo 2 dice: el Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. Así lo hacen, hay que evaluar, ¿no? Ahora, tiene que defender a todos, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 228? Dice: la autoridad máxima de esta entidad ejerce por 6 años. El actual fiscal general en nuestro país ha entrado hace 1 año, ¿ya? Entonces, nuestra Constitución es absoluta y altamente garantista, protectora de todos los derechos. ¿Cuántos de esos derechos está efectivamente protegiendo, según la página web del Ministerio Público, a la población boliviana? ¿De qué delitos o en qué delitos se concentra más? Fíjense lo que me he encontrado. Uno, no he encontrado en la página web una información sistematizada de todo ese año de su gestión, ¿ya? Sí hay un rediseño de su plataforma, de su página web. En el rediseño, en la parte de abajo, ustedes van a entrar y van a encontrar estadísticas, dice un cuadrito, una pestañita.
entran y las estadísticas que me han parecido importantes a comentárselos para hacer seguimiento de la situación en nuestro país es los delitos, dice, de la ley 348, tiene una pestañita. Abre uno esa pestañita y aparecen cada mes los reportes de denuncias en el marco de la ley 348. Violencia psicológica, física, violaciones, etc. La segunda pestañita está dedicado para hacer estadísticas sobre feminicidios, vale decir, esas personas que matan a las mujeres habiendo tenido una relación profunda previamente. Eso es el feminicidio, ¿ya? Ahora, si lo han distorsionado, tienen que rendir cuentas. Lo otro que he encontrado también en la tercera pestañita es hacer seguimiento o visibilizar los infanticidios. Genial, bravo. Y algo que no había encontrado antes en este monitoreo que hago, dice la pestañita cuarto está relacionada al narcotráfico. Vale decir, se concentra en 4 tipos de delitos para defender a la sociedad. Pero cuando uno abre cada una de las pestañas, por ejemplo, en delitos de la 348 del 31 de octubre a la fecha, o al 4 de noviembre en este caso, las estadísticas aparecen así, dice 38.703 casos reportados por violencia, o más bien por casos de la ley 348. Disgregado estos datos, dice, en el marco de la ley 348, la mayor cantidad de delitos reportados tiene que ver con abuso sexual, en 2.760 casos, seguido de violación. Abuso sexual y violación son los delitos que son recurrentes en Bolivia. Y dice, a esa fecha se tenían registrados 2.539 casos. Y la violencia familiar doméstica es la que se lleva el primer lugar, lastimosa, triste, indignantemente, con 28.840 casos reportados. Total de casos reportados por violencia son 38.703, según esta pestañita que está en la parte de estadísticas de la página del Ministerio Público. Luego, cuando entramos a la pestañita de feminicidios, encontramos un reporte mensual también. Y su reporte mensual dice que a la fecha del 10 de octubre a la fecha existen en toda Bolivia 62 víctimas. De enero a octubre en Bolivia existen 62 víctimas de feminicidio, en donde hay mayores feminicidas, 15 en Santa Cruz, 24 en La Paz. La Paz está llevándose el primer lugar, vale decir, paseños, ¿qué está pasando? Están siendo muy violentos, odian a las mujeres o no sé qué pasa, ¿ya? Pero en los casos que se llevan, en el caso en primer lugar, los feminicidios, está concentrado en La Paz con 24 casos, seguido de Santa Cruz, 15 casos, Cochabamba, 10 casos, Potosí tiene 5 casos, Oruro 4, Tarija 3, Chuquisaca 1, Pando Beni no registran ninguno, ¿ya? Entonces ahí está la estadística sobre feminicidios. Para hacer seguimiento está bien. Recientemente ha salido una ley para proteger a los niños, niñas huérfanos que han quedado de estos delitos de feminicidio. Uno entra a la pestañita de infanticidios, igual tiene el reporte, ¿no? De enero al 31 de octubre de este año. Ahora, ¿qué dice en estos casos? ¿Cuál es la estadística? Total 27 casos de infanticidio en Bolivia. Están matando a nuestras guaguas. Quiere decir eso, asesinato de guaguas, matar guaguas, es el infanticidio. Este registro está bien para visibilizar eso. Luego,
el otro ejercicio. Entramos a la pestañita del narcotráfico en su página web y no aparece nada. Está en blanco total. Yo saludo y aplaudo las estadísticas que se han generado desde hace ya tiempo en el Ministerio Público, pero aquí sería bueno, porque en los medios de comunicación, ¿qué vemos? Acribillamiento de determinadas personas, y la mayoría de esos casos se presume son por ajuste de cuentas. ¿Y cuándo se dan los ajustes de cuentas? Por casos de narcotráfico. Dice que no se descargan o secuestran cocaína en los vuelos, en los autos. Recién nomás han dicho que en un gran Volvo donde estaban transportando diésel, creo que en la parte de abajo, dentro de bolsas de cal, había droga. Entonces, ¿dónde están esos reportes? Acá lo dejo con signos de interrogación. A eso le quiero aumentar lo siguiente, y es que no quiero ser una crítica por criticona. Quiero proponerle al fiscal general de nuestro país incorporar la defensa de la dignidad humana. Así es, en Bolivia desde el 2010, desde que tenemos la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, se ha incorporado un capítulo de protección de la dignidad y la integridad física de las personas. Por eso los delitos 381 bis, ter, quater, 289, si no me equivoco, en el Código Penal, que se han incorporado a partir de la ley 045, pues han incorporado ese nuevo sentido, la protección de la dignidad. Por tanto, acá, por ejemplo, deberíamos tener una parte donde se incorpore el registro de denuncias y de hechos de racismo y de discriminación, vale decir, defensa de la dignidad de la sociedad boliviana. Otra pestañita también que debería agregarse para hacer seguimiento estadístico, ¿no?, es sobre la trata y tráfico de personas. He encontrado una pestaña que está referida a ¿qué? A hacer seguimiento a las personas desaparecidas. Pero no todas las personas desaparecidas son porque quieren desaparecer por sí mismas y ya. Debería haber, por ejemplo, ahí los delitos de trata y tráfico de personas registrado. No hay ese seguimiento, no tenemos ese estadístico. Y es, además, este delito el tercer crimen más grande del capitalismo, así se conoce en la jerga de la doctrina jurídica mundial. ¿Ya? Ahora, la otra sugerencia de otra pestañita que debería tener para seguimiento estadístico el Ministerio Público es sobre el diálogo interjurisdiccional que debería tener. No se olviden que el artículo 192 de nuestra Constitución, ¿sí?, manda a que toda institución en el país, dice textualmente, miren, artículo 192, parágrafo 1 de la Constitución: toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, que es una de las razones por la que Bolivia tiene naturaleza plurinacional, porque reconoce a toda la diversidad que existe en el país. Entonces, para hacer seguimiento de estas acciones sobre los mandatos, decisiones, sentencias de los pueblos indígenas que administran su propia justicia, debería haber en qué medida ha colaborado, ha coordinado con las autoridades indígenas originarias campesinas, ¿verdad? Además, dice, fíjense el parágrafo 2 del artículo 192 de la Constitución: para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, dice, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. O sea, no solo al Ministerio Público, sino a cualquiera. Pero en este caso me estoy concentrando porque ya ha cumplido un año de gestión el Ministerio Público actual
y como ha hecho muchas transformaciones hasta de color, pues aquí estoy hablando de lo estructural en Bolivia: la lucha contra el crimen organizado, la protección de la dignidad, no solo la integridad física, sino también la dignidad humana, y tercero, el sentido de la plurinacionalidad con este relacionamiento dialógico, horizontal, igualitario que debe haber con la jurisdicción indígena originaria campesina. Esa estadística no aparece en su página web del Ministerio Público. Bueno, seguramente hay mucho más por desentrañar en este tema. Y como les decía, en torno a la protección de la vida, defensa de la sociedad, de lucha contra el crimen organizado, en el mundo se dan estos 3 delitos más grandes, les decía, ¿no?, de crimen organizado: para el tráfico de armas, tráfico de drogas, que es el narcotráfico, y la trata y tráfico de personas. Es contra ese crimen organizado que el mundo está en permanente vigilancia. Por tanto, debería agregarse el delito de persecución a la trata y tráfico de personas. El segundo que debería agregarse, la protección de la dignidad, delitos contra el racismo y toda forma de discriminación. Y el otro que debería agregar, estructural, es cómo está su coordinación y cooperación con la jurisdicción indígena originaria campesina. Hasta acá, de lo revisado, encontramos un trabajo medianamente desarrollado en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Pero como es un órgano auxiliar técnico e independiente, tiene el deber de coordinar, de cooperar con la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces, esa es la reflexión a propósito de este año de la Fiscalía General del país. ¿Cuántos asientos fiscales hay? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿No? Esos son otros datos, por ejemplo, que necesitamos transparentar. Ojalá en su informe de fin de año, ¿no?, su informe para la población en su rendición pública de cuentas, nos pueda mostrar estos datos. Según la información en nota simple de su conmemoración de su primer año de gestión, ha denotado de que ha modernizado su tecnología ahí adentro, aunque yo veo que ahí sigue habiendo un repartidor de fichas, siguen habiendo filas para esperar. Se han puesto, por ejemplo, como un filtro al Ministerio Público a quienes hacen el análisis, la unidad de análisis, para ver si tiene lugar o no una demanda que presenta alguna de las partes. Generalmente se rechazan delitos de estafa, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente no puede recuperar la platita que le han estafado. Mejoramiento de infraestructura, no sé en realidad cuán práctico es. Yo conozco otros sistemas que son mucho más directos y más orientados, por ejemplo, ¿no? En cuanto a rendición pública de cuentas, veremos a ver qué nos informa a fin de año. Su autonomía y credibilidad este último tiempo se ha quedado como que en cuestión. Veremos cuánto efectivamente va a defender a la sociedad, ¿no? Ahí veremos, habrá que hacer ejercicio del control social también en torno a esta entidad. Lo cierto es que tenemos hasta ahora su eslogan que ha intentado posicionar, que es justicia libre. Entonces, si es libre, tiene que ser libre también para que accedamos al derecho a la información. Todo ciudadano o ciudadana tiene su derecho a la información previsto en el artículo 24 de nuestra Constitución. El segundo derecho, de forma colectiva y orgánica, en el artículo 241 de nuestra Constitución, haciendo ejercicio de la participación y control social. Y sobre información y comunicación como fuente de información y transparencia, está en el artículo 106 de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional. Como verán, ahí hemos querido abordar este tema para llamar a
que ojalá nos escuchen e incorporen estos otros 3 criterios para hacer un seguimiento estadístico, objetivo, científico de la protección, la defensa de la sociedad y la materialización de la plurinacionalidad en nuestro país. Agradezco el habernos oído, escuchado con paciencia en este su espacio. En Derecho con Marianela Paco se despide de ustedes hasta la próxima semana. Que estén bien.